Saludos, mentes curiosas. El día de hoy es Viernes Santo. Viernes Santo y el cumpleaños de mi amada. Happy birthday to you. Hoy está de cumpleaños yo. Vamos a ir a buscar una iglesia para hacer el Via Crucis, el Santo Via Crucis. Y pues hoy creo que vamos a tener un día tranquilo y calmado, no hay mucho para hacer, es más bien Vamos a estar rezando todo el día. un día de descanso porque hemos tenido unas jornadas largas y complicadas. Entonces Uy, yo sí necesito descansar un poquito. vamos a ver un poco de las celebraciones de Semana Santa aquí en el DF. Obviamente pues México es un país profundamente católico y aquí la Semana Santa es una celebración muy importante. Entonces vamos a ver qué encontramos, qué vemos de Semana Santa. Acompáñenos. Bueno, entonces como podemos ver, aquí viene la procesión. Es la procesión de la iglesia que vienen con todo el grupo de personas aquí en Polanco, muy bonito. Van todos cantando. Entre tus manos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Bueno, dicen que cuando uno visita una iglesia por primera vez, puede pedir 3 deseos. Creo que aquí en este paseo vamos a terminar como con 20. ¿Cuántas iglesias serían 20 deseos? Es importante mencionar que hay otro tipo de celebraciones religiosas de Semana Santa aquí en México, que son más festivas y concurridas, pero lo que nosotros mostramos en este video es algo mucho más sobrio. Los países más visitados por turismo religioso son México, Israel e Italia. Ahora vamos a una iglesia que se llama San Agustín. Y qué iglesia tan bonita, una arquitectura bien particular. No soy ningún experto en la arquitectura, pero me encanta este diseño. Se ve casi como si fuera una fortaleza o un castillo. Esta es la entrada principal de la iglesia, es muy bonito porque tiene un parque aquí en la parte de la entrada muy bien organizado, muy verde, pero también la entrada de la iglesia tiene una cantidad de detalles impresionante y realmente el tamaño es bien impresionante. El catolicismo ha jugado un papel crucial en la formación de la historia mexicana. ¡Esas tierras son mías! Desde la época de la conquista y la colonia española hasta la Guerra Cristera, que fue un conflicto político-religioso a nivel armado en 1926. Búsquenlo. Bueno, ya llegamos a Guadalupe. Vamos a despedirnos de la Virgencita y ofrecerle el viaje de regreso. ¿Les hizo falta comprar algo? ¿Y qué es lo que más preguntan? ¿Qué es lo que más compran? Rosarios de cristal, centenarios, o llaveros o imanes de México. ¿Y vienen más por milagros o dando gracias por milagros recibidos? Dando gracias por milagros recibidos. Hay todo tipo de cosas típicas, de comidas típicas, de dulces. Bueno, estamos acá en una de las cosas estas de comidas típicas. Encontramos unos dulces típicos mexicanos y tenemos entonces 2 productos que vamos a probar, ¿cierto? El mazapán y el mostacho. Siempre termino comiendo dulces. Me dicen que esto es como un tipo de arequipe. Pégale un mordisco y dime a ver qué te parece. Chiquito, oye. ¿Qué tal? ¿Rico? Muy bien, a ver, yo voy a probar también. No tan dulce. Mucho más denso. Bueno, acá el mostachón estuvo muy bueno. Ahora, ¿cómo se llama este? El mazapán. Mazapán, a ver el mazapán. Una sola azúcar y maní. A ver, yo voy a probar también. ¿Sabes qué me gusta más? Me gusta más. Oye,
Deja de comerte mi mostachón. Muy emocionados de estar acá. Es un lugar espiritual muy importante, tiene una energía muy bonita. Este templo en el que estamos el día de hoy tiene una de las mayores afluencias de peregrinos religiosos en todo el mundo. 20 millones de personas al año. Es un número realmente como la población de un país pequeño. Desde este ángulo es muy notorio cómo se están viendo la catedral. Pueden ver que se inclina sobre uno de los costados. Yo la puedo enderezar. Acá es el lugar donde bendicen las imágenes, donde le dan a uno el agua bendita y la bendición y hacen una oración. Estamos muy bendecidos en la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene su fiesta nacional el 12 de diciembre. Ese 12 de diciembre es una fecha muy importante porque la Virgen de Guadalupe es la mamá de los mexicanos. Esta es la subida al monte Tepeyac. Aquí fue donde se apareció la Virgen por primera vez. Es una subida de más o menos unos 10 minutos, depende del estado físico, pero vale la pena hacerla. En 1754, el Papa Benedicto XIV declaró a Nuestra Señora de Guadalupe como Reina de México y Emperatriz de las Américas, otorgándole un reconocimiento pontificio que hoy en día trasciende barreras culturales y lingüísticas. Mi tatarabuelo Gregorio Benedicto III conoció al Papa. En 1531, aquí donde estamos, parados en este momento, aquí fue la primera aparición de la Virgen a un campesino local llamado Juan Diego. Dice la historia que él escuchó sonidos angelicales que venían de la cima y subió a investigar. Al llegar a la cima se encontró con una figura celestial que se dirigió a él en su lengua natal de náhuatl. Su petición fue que debía hablar con el obispo y pedir que le hicieran un templo en este lugar. Aunque Juan Diego sabía que no le iban a creer, él siguió intentando obtener la atención del obispo hasta que un día, ya cansado después de no obtener solución, vuelve al monte Tepeyac. Cuando ve de nuevo a la Virgen, el campesino le explica la situación y le pide que le dé algún tipo de prueba para poder convencer al obispo. La Virgen entonces le pide a Juan Diego que baje a recoger unas flores, sabiendo que estaban en medio de un desierto, pero cuando las vio, las recogió y las envolvió en sus vestiduras. Cuando volvió donde el obispo y abrió su tilma para entregar las flores, en la tela estaba plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si me preguntan a mí personalmente qué creo yo que es la gran labor, el gran mérito que tiene la Virgen de Guadalupe, realmente tendría que decir que es la evangelización de los pueblos indígenas, que terminó expandiéndose al mundo entero, pues gracias a la Virgen de Guadalupe. Ella vino en un momento en el que había muchas diferencias entre los indígenas y la iglesia. Hay mucho por detrás de esta historia y sería injusto tratar de plasmar una historia tan compleja y tan extensa en un video tan corto. Pero hace poco tuvimos la oportunidad de ir a cine a ver una película sobre la Virgen de Guadalupe. Les recomiendo que la vean. Creo que lo encontré, creo que finalmente lo encontré y no fue tan fácil. Pasé por varios sitios de estos locales de artesanía y nadie me podía dar razón de este material. Es un material que es extraído de una planta, es una fibra vegetal, y esta fibra vegetal generalmente no dura más de 10 o 20 años porque pues se degrada como cualquier fibra vegetal. Pero el que está plasmada la imagen de la Virgen tiene más de 500 años. Es una de esas cosas que nadie puede explicar y una de las razones por la cual la gente obviamente tiene tanta fe sobre ese manto de la Virgen. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es el material en el que estaba originalmente impresa la imagen. Esto que vemos acá es el material del que les estoy hablando. Como pueden ver, es un material vegetal tejido, es un poco brusco al tacto y obviamente pues esperaría esto porque pues es lo que vestía la gente en 1531. El ayate que se pone aquí. El ayate es la prenda de vestir entonces. Y Llevaba las rosas de la Virgen. Yo traje las rosas.
cuando abrió la yate así, pues ya vio lo mismo. Ya la imagen pintada acá de las rosas que llevaba. Las rosas se transformaron en la imagen que él tenía. Sí. Por la entrada del templo nuevo, pueden ver, es absolutamente enorme. Mucha gente. La edificación en el techo es un templo ubicado en forma circular. Nos encontramos acá en la Virgen de Guadalupe con este par de ángeles, María del Rosario y María Isabel. ¿Son de qué orden, hermanas? Orden de la Inmaculada Concepción. Tenemos la costumbre que cada año venimos a dar gracias por lo regular en enero, a confiarles nuestra vocación, nuestra comunidad. María Concepción, ¿y tú vienes a agradecer, a pedir? Bueno, yo soy novicia, estoy en una etapa de la formación, entonces pues también venimos a encomendar nuestra vocación a la Santísima Virgen, ¿no? Vamos a ofrecerle el viaje de regreso, a despedirnos y a poner las peticiones de cada una de las personas que nos encomendaron. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Laura. Laura, ¿de dónde vienes? Vengo de Buenos Aires. Me encanta Argentina. Bueno, Laura tiene una historia muy linda porque Laura trae una tilma. ¿Cómo es la historia de esta tilma? Esta tilma la pintó una prima mía que es consagrada del Regnum Christi, de Mazapín, y ella la pinta rezando. O sea, todo esto que ella borda lo hace rezando. Y es una tilma que se pone sobre los enfermos. Que se la puso a mí, ¿no? Oh, imagínate, qué lindo. Y detrás de esta tilma, miren la belleza que hay. Tenemos a Guadalupe que viene en camino. Te la ofreciste a la Virgen. Ay, tan linda. Joana se puso a pedirle a todo el mundo que le mandara cartas para la Virgen de Guadalupe. Como pueden ver, acá tenemos la colección de todas las cartas. ¿A alguien se le olvidó escribir la carta? Todo el mundo que mandó sus cartas aquí se están depositando. Constancia. Listo, misión cumplida. Bueno, y este es el momento que muchos estaban esperando. Estas bandas transportadoras que ven acá son la manera de poder ver la imagen de la Virgen. Y esa imagen que estamos viendo en este momento es la tilma original de Juan Diego. Y aunque pueden ver que tiene señales de deterioro, esta imagen tiene más de 500 años de antigüedad. Bueno, y habiendo dicho todo eso, entonces no queda más que despedirse. Muchas gracias por toda su atención. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, denle un like. Aprovechen, suscríbanse al canal, eso los ayuda a estar actualizados con todo nuestro contenido. También compartan este contenido con otras mentes curiosas y hasta la próxima. Para todos los que nos han estado pidiendo naturaleza, no se pierdan nuestro próximo episodio el viernes, donde vamos a estar visitando el Acuario Michín. Gracias por quedarse hasta el final y manténganse curiosas.